sobre un tema que es la disyuntiva entre el comportamiento de la variable de inflación y la de crecimiento económico. Y quizás para comenzar nuestra conversación, un buen punto de partida es la situación económica que se vivía en el mundo industrializado a comienzos de los años 30, donde se caracterizaba tanto en la economía norteamericana como en la europea una situación generalizada de profunda depresión económica, situación que se caracterizaba por un bajo nivel de producción. Había empresas que solamente estaban trabajando a un 20 o un 30% de su capacidad, existía un desempleo masivo, prácticamente no habían posibilidades de trabajo para la mayoría de la población, y esto hacía que las colas de desempleados fuesen tremendamente altas. Y ante toda esta polémica surgió la voz de John Maynard Keynes, el economista inglés, quien recomendó pues la implantación de lo que se dio por llamar desde entonces la teoría keynesiana o la receta keynesiana. Y ya esto lo habíamos visto de paso en otro programa, donde decíamos que esa famosa receta keynesiana no consistía en otra cosa sino en recomendarle al Estado, recomendarle al gobierno de esos respectivos países donde se estaba padeciendo esa situación económica tan adversa, que incrementasen en una forma sustancial el gasto público, inclusive incurriendo en situaciones de déficit o hasta de déficit sumamente amplios o crónicos, porque esa era la vía a través de la cual se podía solucionar o revertir ese problema de depresión económica que vivían esas naciones. Esto simplemente era porque en la medida en que el gobierno inyectase una mayor cantidad de recursos financieros a la economía a través del gasto, inclusive que inyectase una cantidad mucho mayor de recursos financieros a las que estaba retirando por el cobro de impuestos, simplemente lo que estaba haciendo era poniendo en las manos de los miembros de esa población una cantidad de dinero importante que le iba a permitir a esos miembros de la población incrementar su demanda. Este incremento de demanda, a su vez, que iba a generar este proceso pues expansivo de gasto, se iba a traducir en un aliciente a la producción, porque cuando las empresas vieran que existía ahora un mayor mercado para sus productos, unas mayores posibilidades de venta, pues simplemente los gerentes o los dueños de esas fábricas iban a comenzar a producir en mayores cantidades, iban a comenzar a emplear una mayor cantidad de personas dentro de sus empresas, y de esa forma entonces iban a incrementar su nivel de actividad económica, que era precisamente el objetivo que se buscaba con esa política expansiva de gasto. De esta forma entonces, a través del estímulo de la demanda, se iba a vencer el proceso o el problema de la depresión que vivían estas economías. Inicialmente, cuando este proceso se iniciaba, todo marchaba bien. Simplemente el problema que había tradicionalmente dentro de esas economías era una escasez de demanda. No había demanda, no había mercado, y por lo tanto las empresas se encontraban incapacitadas para poder llevar a cabo unos niveles de producción satisfactorios. La creación de la demanda por la vía de este gasto público iba a solucionar ese problema, e incluso al comienzo de ese proceso, esa expansión de demanda no iba a traer consigo una presión sobre los precios, simplemente porque el aparato productivo, que estaba prácticamente paralizado al principio, ahora comenzaba a poder tener un mayor nivel de actividad económica. Por lo tanto, si bien se incrementaba la demanda, también lo podía hacer simultánea o paralelamente la oferta, y por lo tanto las dos variables del mercado, oferta y demanda, iban moviéndose en el mismo sentido y con la misma intensidad, evitando por lo tanto que la disyuntiva entre esas dos variables pudiese generar problemas de tipo inflacionario. Sin embargo, en la medida en que se iba incrementando esa producción estimulada o arrastrada por la mayor demanda, pues en esa misma medida lo que se estaba haciendo era incorporando al proceso productivo una cantidad cada vez mayor de factores de producción, es decir, cada vez se empleaba una mayor cantidad de obreros y empleados en las fábricas, cada vez se utilizaba más intensamente las materias primas disponibles, cada vez se utilizaba más intensamente todos los factores de producción que estaban disponibles dentro de esa economía. En la medida en que ese proceso de incorporación de factores de producción continuaba dentro de esa economía, pues obviamente llegaba un momento en que los factores de producción comenzaban a escasear, y entonces ahí comenzaban a surgir
los problemas, básicamente problemas de inflación, simplemente porque ya el aparato productivo estaba llegando a sus límites máximos de producción, y en la medida en que la demanda continuaba creciendo y se iba rezagando la posibilidad de respuesta a la producción, se iban generando problemas de escasez que a su vez desembocaban en problemas de tipo inflacionario. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos quizás a analizar un poco más la respuesta, cómo se desencadenaban estos procesos de inflación y entonces qué había que hacer para resolver los problemas de inflación que se mantenían o que se generaban dentro de esas economías. Ya volvemos. El proceso o el problema de la recesión y de la depresión económica iba apareciendo el problema de la inflación. Ello se debía fundamentalmente a que en la medida en que la demanda continuaba su proceso de ascenso y por lo tanto la producción era arrastrada, era estimulada por esa mayor demanda, llegaba un momento en que la cantidad de factores de producción que había que incorporar al proceso productivo para satisfacer esa demanda prácticamente llegaba a sus límites máximos. Existía una situación de prácticamente pleno empleo. Y en ese momento el aparato productivo ya no estaba preparado para continuar incrementando su producción para seguir satisfaciendo la mayor demanda. En la medida en que la demanda continuaba creciendo, se iban presentando entonces problemas de escasez que a su vez se traducían en fenómenos inflacionarios, en presiones inflacionarias, en lo que se denomina la inflación por empuje de demanda. La demanda, el exceso de demanda, empujaba los precios al alza. Por lo tanto, ¿qué entonces había que hacer para corregir el nuevo problema que se había presentado en la economía, como era el de la inflación? Ya habíamos resuelto el de la recesión, pero se nos presentaba un problema de inflación. Pues bien, la receta ortodoxa para enfrentar ese problema inflacionario no era otro sino echar marcha atrás. Si lo que creó este proceso inflacionario fue un exceso de demanda, pues ahora lo que hay que hacer es restringir la demanda para que de esa forma entonces volvamos al equilibrio en el mercado. ¿Y cómo restringir la demanda? Pues simplemente haciendo lo contrario a lo que se hizo para estimular la demanda cuando se quiso vencer el proceso de la recesión. En este sentido, una de las cosas esenciales que había que hacer para revertir esa o para restringir la demanda era simplemente decirle al gobierno: ahora usted tiene que implantar una política fiscal de carácter restrictiva y también una política monetaria de carácter restrictiva, de tal forma que las personas tengan una menor cantidad de dinero, un menor ingreso disponible con que realizar actividades de consumo, actividades de demanda en su conjunto. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es incrementar los impuestos, es reducir el gasto público, es reducir cualquier déficit de gasto público en que usted se encuentre, y es que el Banco Central de Venezuela, el Banco Central de esas economías simplemente restrinjan la cantidad de dinero que existe en circulación y a su vez le restrinjan a los bancos las posibilidades de que estos institutos de crédito puedan otorgar créditos, dar créditos al público, para que por todas esas vías, mayores impuestos, menor gasto público, menor cantidad de dinero primario emitido por el Banco Central, digamos, disponibilidad de crédito más restringido, pues el público tuviera que restringir también su demanda y de esa forma atacar el problema inflacionario. Había hasta comienzos de los 70, quizás fines de los años 60, un convencimiento pleno de que si había recesión dentro de una economía no podía haber inflación, y en la medida en que una economía se iba acercando a una situación de pleno empleo, es decir, de máximos niveles de producción, comenzaban a aparecer los problemas de tipo inflacionario. Pero no se concebía que pudiese existir el doble problema, un problema de recesión económica combinado con un problema de inflación en estas economías industrializadas, que fue precisamente donde se originaron todas estas recetas keynesianas, etc. Sin embargo, a fines de los 60 y comienzos de los años 70, se comenzaron a observar en las economías industrializadas lo que se dio por llamar, o lo que se bautizó entonces como el problema de la estanflación, que era un problema combinado de estancamiento económico, de recesión económica con inflación, cosa que hasta ese momento era desconocida en los países industrializados, pero que era archiconocida en los países del tercer mundo. ¿Por qué se presentaban estos problemas de estanflación en los países industrializados? Simplemente porque se generalizó dentro de esas economías la aparición de otro tipo de inflación, que era la inflación por presión de costos, es decir, una inflación generada como consecuencia del incremento de los costos de producción, que a su vez se traduce en mayores precios, en presiones alcistas en los precios.
pero combinados o que incrementos de costos estos que se podían producir en una situación donde la economía todavía estaba estancada, estaba viviendo una situación de recesión económica. Y entonces ahí se presentó el grave problema, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a atacar la recesión económica a través del incremento del gasto público, de una política monetaria expansiva, que a su vez entonces estimule la demanda y cree mayor inflación y agrave el problema inflacionario, o lo que hay que hacer es atacar el problema inflacionario reduciendo el gasto público, reduciendo o implantando una política monetaria de tipo restrictiva y por lo tanto agravando el problema de la recesión. Ese fue la gran disyuntiva que se presentó en lo que fue la economía política, la política económica, el qué hacer en materia de política económica dentro de estas economías desarrolladas, de entonces y a lo largo de todos los años 70 y comienzo de los 80. Sin embargo, este problema de estanflación existía en los países en vías de desarrollo desde hacía muchísimo tiempo. ¿Por qué existía en los países en vías de desarrollo? Bueno, simplemente porque en estas economías, que eran economías cuyos principales objetivos era precisamente desarrollarse, diversificar la economía, salir del subdesarrollo donde se encontraban, el Estado tenía que cumplir un papel fundamental en todo lo que era la creación de lo que los economistas llamamos la infraestructura, es decir, la construcción de las carreteras, las represas, todo lo que es pues las vías de comunicación básica, la estructura básica en que se fundamenta una economía, porque si queremos desarrollar un sector agrícola, pues tenemos que disponer de obras de riego, si queremos desarrollar un sector industrial, tenemos que tener capacidad de generación eléctrica y por lo tanto hay que construir represas que generen electricidad. Si queremos desarrollarnos, pues tenemos que contar con un sistema vial integrado y bien desarrollado. Y todas estas eran enormes inversiones que tenía que realizar básicamente el sector público, por lo que entonces se le depositaba en las espaldas del sector público una enorme responsabilidad, que era la de expandir el gasto en una forma sustancial para crear toda esta infraestructura necesaria para el desarrollo. Ahora bien, estas economías, por su misma condición de subdesarrollo, hacían que el gobierno pudiese recibir a través del cobro de impuestos o de cualquier otra generación de fuentes de ingresos del sector público una cantidad de recursos muy marginal. Por lo tanto, tenía pocos ingresos, pero tenía una responsabilidad de gastos sumamente extensa. Esta situación entonces fue la que generó normalmente pues unos procesos de déficit crónicos a nivel del sector público, simplemente porque el gobierno tenía que gastar mucho más de lo que le ingresaba y por lo tanto pues incurría en déficit año tras año con la finalidad precisamente de desarrollarse y en cierto modo pues de implantar la misma receta que en los años 30 y en los 40 y en los 50 dio tan buen resultado en los países industrializados. Si en los países industrializados, cuando el gobierno expandía su gasto, inclusive en forma deficitaria, se generaba demanda y se estimulaba producción, pues vamos nosotros aquí en los países en vías de desarrollo a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a incrementar el gasto, no nos preocupemos tanto porque incurramos en severos déficits, porque de esa forma lo que vamos a hacer es estimular la demanda y así vamos a estimular la actividad productiva. Sin embargo, había una gran diferencia entre la situación de los países industrializados de los años 30 con los países en vías de desarrollo, porque en el primer caso, es decir, en los países industrializados de los años 30, lo que había era un aparato productivo ya montado, ya existente, probado, con conocimientos tecnológicos bastante avanzados, pero que simplemente estaba paralizado. Era un aparato productivo paralizado y paralizado porque no había demanda. La receta keynesiana dijo, cree la demanda, créele mercados de esas economías y usted verá cómo ese aparato productivo vuelve nuevamente a marchar, vuelve nuevamente a estimular su actividad productiva. Sin embargo, cuando en los países en desarrollo se estimuló la demanda, resulta que el aparato productivo, que era muy incipiente, era muy poco desarrollado, no estaba en capacidad para incrementar la producción, para incrementar la oferta al mismo ritmo que lo hacía la demanda. Por la vía del mayor gasto público deficitario y a través de políticas monetarias de carácter expansivo, en estos países se estimulaba la demanda, pero cada vez se abría una brecha más grande entre la demanda y la oferta, simplemente porque el aparato productivo no estaba en capacidad para dar respuesta a esa mayor demanda. Se generaba entonces una situación de recesión económica porque había pocas posibilidades de abrir empleo, de darle empleo a una mayor cantidad de la población. La gente quería, tener acceso a empleos que no se podían abrir simplemente porque las fábricas estaban muy poco desarrolladas, eran
o existían muy pocas fábricas dentro de esas economías, pero simultáneamente se estaban creando procesos inflacionarios cada vez mayores, y procesos inflacionarios galopantes, simplemente porque el crecimiento desmedido de la demanda y el rezago cada vez mayor de la oferta hacía que la brecha entre esas dos variables del mercado, oferta y demanda, fuese más extensa y que entonces se generasen procesos inflacionarios muy intensos. Es así entonces como se crean los problemas de estanflación dentro de los países en vías de desarrollo, que fueron tradicionales dentro de estas economías y que se presentaron muchísimos años atrás de las situaciones pues, de estanflación que se presentaron en los países industrializados. En estos países en vías de desarrollo, sin embargo, hubo algunas excepciones. Venezuela fue una típica excepción a esa regla que acabamos de mencionar. Y fue particularmente una excepción durante el periodo del boom petrolero, es decir, durante el periodo comprendido entre 1974 y 1977-1978, cuando la primera oleada de dólares provenientes pues, del primer incremento abrupto de los precios de mediados de los años 70, le dio a Venezuela una capacidad de compra en el exterior sumamente intensa. Venezuela disponía de abundantísimos dólares que podía utilizar para importar prácticamente lo que quisiese. Se implantó entonces una política expansiva de gasto muy similar a la de los países, a las de otros países de la América Latina. Ese incremento de gasto, obviamente, y también políticas monetarias de carácter expansiva, generó un estímulo grande de la demanda. La demanda en Venezuela comenzó a crecer sostenidamente y con una gran intensidad desde entonces. Y el aparato productivo, por más que reaccionó, por más que trató pues, de dar respuesta a esa mayor demanda, era imposible que pudiese crecer la producción local al mismo ritmo que lo hacía la demanda. Por lo tanto, en principio pues, se presentó la misma brecha entre la oferta y la demanda en Venezuela que se había presentado en otros países de la América Latina. Sin embargo, durante esos años no se presentó en Venezuela una situación de inflación galopante, básicamente porque al disponer Venezuela de abundantes dólares que provenían de las exportaciones de petróleo, pudimos entonces complementar la oferta interna relativamente escasa con oferta externa, es decir, con importaciones que iban a complementar la producción interna para hacer que más o menos las fuerzas o las variables de oferta y demanda dentro del mercado estuviesen niveladas, impidiéndose así la aparición de presiones inflacionarias desproporcionadas. Sin embargo, en el caso de aquellos productos no importables, lo que llamamos los economistas los bienes no comercializables, la situación fue distinta porque al no poder importarse edificios o no poderse importar terrenos, por ejemplo, pues el precio de esos bienes no comercializables sí mostró un aumento desproporcionado durante esos años, a pesar de que el sector de la construcción estaba creciendo en una forma exorbitantemente alta, pero la demanda lo hacía más intensamente que la oferta, creándose entonces problemas de escasez de ese tipo de bienes, de inmuebles, como apartamentos, casas, terrenos, etcétera, que no se podían complementar con importaciones porque no eran importables, y entonces allí sí se presentaron inflaciones de 50, 60 y 70%. Ahora bien, vamos a unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver qué han hecho estos países o qué intentos han hecho estos países, prácticamente países en vías de desarrollo, para atacar estos procesos inflacionarios galopantes que se les han presentado dentro de sus economías, tratando a la vez de no afectar en una forma desproporcionada sus posibilidades de crecimiento, que son uno, y obviamente tiene que ser uno de los principales objetivos de su política económica. Ya volvemos. Decíamos que a los países en vías de desarrollo se les presentaban tradicionalmente problemas de inflación galopante combinadas con recesión económica. Y por lo tanto, ¿qué hacer? Se les presentaba la misma disyuntiva que se les presentaba a los países desarrollados. Cuando esa inflación se iba de las manos, cuando se transformaban pues en problemas casi hiperinflacionarios, donde estábamos hablando ya de inflaciones de 12, 15, hasta 20%, 25% por mes. Situaciones donde la inflación a veces era de 4 dígitos, es decir, superaba el 1000% por año, pues obviamente había que darle prioridad al problema inflacionario, había que atacar el problema inflacionario. Y la única receta tradicional que se presentaba era, mire, lo que usted tiene que hacer es restringir el gasto público, implantar políticas monetarias de carácter restrictivo, porque ese es el único camino a través de la contracción de la demanda,
el único camino que usted tiene para combatir la inflación. Sin embargo, a mediados de los años 80, en 1985 para ser más preciso, dos países latinoamericanos y un país fuera de nuestra área, como es Israel, implantaron unas políticas distintas para combatir el grave problema inflacionario que estas economías estaban padeciendo, que era lo que los economistas llamamos una combinación de políticas de ingreso combinado con políticas de carácter fiscal y monetario restrictivos. Estos planes, que en Argentina se dio por llamar el Plan Austral, en Brasil el Plan Cruzado, básicamente consistían en lo siguiente. El objetivo central era combatir la inflación, pero sin caer en situaciones de profunda recesión económica, es decir, sin que se empeorase en una forma sustancial la recesión económica. Y los mismos consistían en tratar de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas activas del país, la fuerza sindical, la fuerza gubernamental, la fuerza empresarial, etcétera, para llegar a un convenimiento a través del cual se congelaban los precios, pero también se congelaban los salarios y en cierto modo pues se congelaba o se trataba de lograr la mayor estabilidad posible en el tipo de cambio. Todo esto se hacía, la congelación de sueldos y salarios, la congelación o estabilización del tipo de cambio, se hacía con la finalidad de que los costos de producción no aumentasen en una forma sustancial dentro de esa economía, pero a la vez el establecimiento de una congelación en la tasa de salarios lo que pretendía era evitar que la demanda aumentase también en una forma sustancial y por esa vía, aunque fuese en una forma temporal, se lograse paralizar el proceso expansivo de los precios. Los resultados que trajeron la puesta en práctica de esta política, la cual en principio pues iba también acompañada por una disciplina de carácter fiscal, es decir, una disciplina que iba buscando la reducción del gasto, la reducción del déficit del sector público a través de una disciplina de gastos, quizás la imposición de unos nuevos impuestos. Todas ellas pues iban a conjugarse para combatir el fenómeno inflacionario. Al principio los tres planes dieron bastante buenos resultados, particularmente en el caso de Brasil dio unos resultados realmente asombrosos porque se controló, es decir, se redujo en una forma drástica durante los primeros meses de su implantación el crecimiento de los precios, prácticamente se controló, se frenó la inflación, pero resulta que la economía, particularmente la brasilera, continuó creciendo a unos ritmos realmente elevados. Esto básicamente se debió a dos componentes. En primer término, que fue que cuando se congelaron cuando se congelaron los salarios, resulta que inmediatamente antes de tomar esa acción se habían hecho unos ajustes muy importantes en los salarios y por lo tanto en el momento en que se congelan los precios y también los salarios, pero ya se congelan los salarios a unos niveles bastante elevados, resulta que el poder adquisitivo de la población era sumamente alto y por lo tanto los brasileros siguieron consumiendo o siguieron pues demandando en cantidades bastante importantes. Eso entonces hizo que se presentase la necesidad de importar más, las importaciones de Brasil comenzaron a aumentar en una forma vertiginosa y ello se vio potenciado por un segundo factor que fue el no imponer una disciplina en el ámbito fiscal, es decir, el gasto público, ni las autoridades económicas se preocuparon realmente por reducir el gasto público y básicamente por reducir el déficit fiscal. Obviamente, si el gasto público se mantiene en una magnitud muy dinámica, creciendo, inyectando recursos en una forma sustancial, si el poder adquisitivo de los trabajadores era muy alto en el momento en que se tomaron las acciones y por lo tanto la demanda continuaba creciendo, pues esto obviamente generaba un estímulo a la actividad productiva hasta que eso tuvo que tener una finalización porque el aparato productivo ya no podía seguir importando materias primas del exterior porque se acabaron los dólares, se estaban agotando las reservas. Ahí fue cuando Brasil tuvo que imponer la moratoria sobre su deuda externa, esa fue la causa principal que llevó a ese país a declarar la moratoria de su deuda externa y en general entonces tarde o temprano llegó el momento en que la demanda seguía creciendo de una forma vertiginosa, pero la oferta se paralizó y la brecha entre esas dos magnitudes se hacía cada vez mayor hasta que explotó nuevamente los fenómenos inflacionarios dentro de esas economías. En cierto modo lo mismo pasó en Argentina, aunque por razones un poco más amortiguadas, pero la falta también de disciplina en el ámbito fiscal por reducir el déficit del sector público a través de una disciplina en el ámbito del gasto, también generó que a fin de cuentas ese proceso
inflacionario prácticamente fuese inevitable. Sin embargo, el tercer país, Israel, sí tuvo éxito dentro de esa política y hasta el momento, es decir, durante estos 3 años que han transcurrido, sí han mantenido un nivel de éxito bastante importante. La inflación en Israel continúa controlada y ello se ha debido en gran parte a que, además de aquellas políticas de ingreso, de congelación de precios, de congelación de salarios, de estabilización de tipos de cambio que han sido ajustados desde que se implantó esa política en una forma mucho más racional, también ello vino acompañado de una disciplina fiscal bastante intensa y sobre todo de un apegamiento, de un convencimiento de todas las fuerzas activas de ese país de que realmente el objetivo, o mejor dicho, el enemigo a vencer era la inflación dentro de esas economías y por lo tanto todos han mantenido, inclusive pues los trabajadores han mantenido en forma responsable su compromiso por no solicitar aumentos desmedidos en los salarios, en sus remuneraciones, y toda esta combinación de disciplina fiscal, de apego a los compromisos inicialmente establecidos y de ajustes relativamente lógicos y bien pensados, bien planificados en las variables de precios, en las variables de salarios y en las variables de tipo cambiario, han sido precisamente lo que ha dado éxito a esta política en Israel, la cual también, obviamente, y sería injusto no mencionarlo, se vio complementada con una ayuda, una asistencia financiera procedente de los Estados Unidos muy importante, que sin duda alguna pues fue un paliativo, fue de gran ayuda para ese país, mientras que nosotros...